perfect 10? What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging. En la clase de hoy vamos a analizar cuáles son las utilidades y las características de la metodología de la investigación. Esta clase la he preparado pensando en que ustedes en algún momento determinado van a tener que hacer la recogida de la información y van a tener que analizar esos datos. Puede ser en el momento de la tesis o en una investigación que estén desarrollando en el aula. No veamos que esta asignatura nos va a servir nada más para una tesis, porque esa es la forma utilitaria de ver las cosas, sino que también nos puede servir en nuestra práctica educativa. Pero para saber cómo reunir la información y qué opciones tenemos, hay un abanico de opciones de donde podemos agarrar, hay que tener la base. Entonces, esos fundamentos y ese abanico de opciones es lo que vamos a analizar este día. Los invito entonces a que busquen papel y lápiz para ir haciendo las anotaciones respectivas y vayan también reflexionando acerca de lo que estoy diciendo y de lo que los teóricos nos dicen. Vamos a identificar los conceptos de metodología, de método y técnica, reconocer los métodos inductivos y deductivos y las principales características de la investigación documental y de campo, que serían los instrumentos y las herramientas que nosotros disponemos para reunir la información y para medir esas variables de estudio. La investigación se define como un proceso sistemático de resolución de interrogantes y búsqueda de conocimiento, tiene reglas propias y a eso es que le llamamos método. Busca, por tanto, el avance del conocimiento sobre aspectos educativos, empleando estrategias fiables y válidas para la recogida, análisis e interpretación de información que permita resolver problemas o cuestiones concretas. Y este proceso puede abordarse desde diferentes enfoques o perspectivas. Existen muchas formas de investigar, pero no todas conducen a un conocimiento riguroso, válido y fiable, como sería el caso del método científico. Y lo contrario del método científico sería un conocimiento vulgar. Y eso no lo vamos a olvidar, esto sería lo contrario. Es el método que se emplea para llevar a cabo una investigación el que determina el tipo de conocimiento que se genera. El método científico produce un tipo de conocimiento que se diferencia de la opinión y del conocimiento vulgar. Lo vamos a poner de la siguiente manera, como ustedes pueden leer en la diapositiva. Un día paseando por la calle puedes ver dos coches, uno verde y otro azul, que han chocado en una esquina y te preguntas quién habrá tenido la culpa. La forma de conseguir la respuesta a esa cuestión equivaldría al método de investigación y la respuesta que consigas será más o menos rigurosa dependiendo del tipo de metodología que utilizas. Muy bien, entonces ahora van a contestar en su cuaderno la pregunta que tenemos acá planteada. ¿Quién habrá tenido la culpa? Vamos a contestar eso, pero lo van a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo conseguirían ustedes esa información? La pregunta ahí la tienen, es su pregunta de investigación. Pero ahora van a anotar en su cuaderno cómo harían ustedes para conseguir esa respuesta. Si estuvieran allí en el lugar, ¿cómo harían? Les sugiero entonces que pongan en pausa el vídeo y vayan contestando en su cuaderno. Muy bien, si ya lo hicieron, vamos a continuar. Una forma de conseguir la respuesta a esa cuestión es preguntar a alguien anónimo de la calle qué ha ocurrido.
y así conseguir una opinión al respecto. Si actúas de esta forma, obtendrías un conocimiento vulgar. Vayan viendo entonces si eso es lo que habían escrito y tachen ustedes que eso nos llevaría a un conocimiento vulgar. Transmitido directamente de carácter es subjetivo, es particular. Hay que aprender a dudar de los sentidos. ¿Puedes asegurar que la fuente a la que has preguntado es fiable? ¿Presenció el accidente? Para que el conocimiento sea científico debe ser verdadero para cualquier persona, y una forma de conseguirlo es contar con fuentes de información fiables y válidas. La falta de fiabilidad de una fuente de información conducirá hacia unos resultados que serán poco precisos, y la falta de validez afectará al contenido, que no permitirá saber si la información que hemos conseguido era realmente la que estábamos buscando. Ahora, ponte en el papel, por ejemplo, de la policía. ¿Cómo descubre quién es el culpable del accidente? Un policía pregunta a testigos, analiza el escenario del accidente, estado de los conductores, vehículos, huellas del frenado, revisa cámaras de seguridad cercanas, etc. Bueno, eso en un mundo ideal. Una vez recogida la información, la analiza para conseguir una conclusión. Dicho eso, el método en una investigación equivale a los pasos o el procedimiento que se utiliza para dar respuesta a una cuestión o problema, y describe también el proceso utilizado para obtener la información y analizarlo, y a eso le vamos a llamar diseño, que ya lo hemos visto en las clases anteriores. La característica principal del método científico es la replicabilidad, es decir, cualquier investigador que recoja y analice la misma información con el mismo procedimiento obtendrá unos resultados similares a los obtenidos inicialmente por otros investigadores. Y si no ocurre así, es que los resultados encontrados carecen de fiabilidad y validez. Ahora bien, ¿cómo llegamos a cumplir con esta característica? A través de uno de estos razonamientos que ustedes pueden ver en su pantalla, ya sea de su celular o en su computadora. El primero, que es el razonamiento inductivo, y utilizamos esta palabra que dice razonamiento. Todos estos son recursos intelectivos, son recursos de nuestro pensamiento. Estamos haciendo ciencia. En este primer aspecto, se parte de la experiencia como punto de partida. El investigador se basa en la observación o estudio sistemático de casos o hechos para establecer a partir de eso generalizaciones, leyes o reglas, que también esta parte ya la hemos visto en la clase. La otra es el razonamiento deductivo. De forma opuesta al inductivo, parte de teorías para contrastarlas en la realidad empírica. Este método va de lo general o teórico a lo particular o real y se emplea principalmente en las matemáticas. Y tenemos el tercero, que es el razonamiento hipotético deductivo. Y este se refiere a la vinculación del método científico y una mezcla como de las anteriores, e implica que para generar conocimiento científico es necesario pasar de la teoría a los datos y viceversa. Por tanto, desde una teoría se pueden deducir hipótesis concretas que deben comprobarse de forma empírica. O puede ser la propia observación la que genere esas hipótesis que deban contrastarse también con datos reales. En este cuadro podemos ver las diferencias en determinados campos de los métodos cuantitativos y cualitativos. En definitiva, estos dos enfoques son unos recursos de la mente que nosotros podemos utilizar para llegar a unas respuestas. Entonces es muy importante que nosotros nos situemos en algunos de ellos. No lo voy a explicar en mayor detalle porque yo sé que esto ya lo vimos en la clase, pero como les repito, son como los preconceptos que debemos tener. Entonces no se nos olvide que los cuantitativos son mayormente hipotéticos deductivos. Podrían haber estudios inductivos, pero son mayormente deductivos, mientras que los cualitativos son inductivos.
Y algo muy importante es que los cuantitativos generan datos numéricos y los cualitativos generan datos textuales. Asimismo, cuando se hace una investigación cuantitativa, nosotros estamos midiendo y buscando relaciones entre las variables. Cuando hacemos una investigación cualitativa, lo que nosotros queremos es transformar la realidad. Entonces, eso ya nos va diciendo a nosotros cuánto tiempo nos vamos a tardar para hacer una investigación y nos va dando algunos como ideas del resto del proceso. Tomar en cuenta que un profesor que investiga tiene ventajas sobre el resto. Ya en muchos foros se ha dicho, en foros internacionales, que la investigación está ligada sí o sí a la labor docente, pero es bueno recordarlo acá. El profesor que investiga transforma su contexto. No solamente repite, no solamente lee lo que otros escriben. No digo que no es importante. De hecho, un profesor debe fundamentar teóricamente lo que está haciendo, pero por supuesto, como lo dice ahí en su diapositiva, aumenta la capacidad crítica, valora otras investigaciones, tiene autonomía, aumenta su propia capacidad de análisis y facilita la comprensión y el estudio de nuevos materiales. Cuando uno pone en práctica algún proceso educativo, siempre es bueno evaluarlo sobre la marcha y al final. Y si uno tiene las herramientas que nos da la investigación, se puede hacer. Aprendamos entonces un poquito de la terminología para diferenciar qué es una técnica de recogida de información, un instrumento y un recurso. En primera instancia, tenemos acá técnica. Técnica es la estrategia, el procedimiento o conjunto de procedimientos que sigue el investigador de forma sistemática para obtener la información que necesita con el fin de responder a las cuestiones planteadas. ¿Y en dónde encontramos esas cuestiones? Pues en sus objetivos, no se les olvida, y en sus variables. Por eso les he insistido en esa parte. Ustedes deben tener objetivos y deben tener variables, y a partir de esas variables empezar a hacer preguntas, ítem o lo que corresponda para poderlo explicar. Se consideran técnicas la observación, las encuestas, las entrevistas, los tests y los análisis de documentos. Tenemos acá instrumentos o herramientas. Es el material, los objetos que tienen una realidad física y categorial externa e independiente que permiten recoger o registrar la información. Y esto debe tener concordancia. La técnica con el instrumento deben tener concordancia. Por ejemplo, una lista de control, un diario de campo, un cuestionario de opinión, el guión de una entrevista estructurada, etc. Y luego tenemos los recursos, que son los medios de los cuales, ahí tengo un error, obtenemos y registramos información no predeterminada, es decir, no depende del investigador. Por ejemplo, el vídeo, las grabadoras de audio, son otros recursos para registrar la información. Ahora bien, hablar de recogida de información va unido al término medir o medida, ya sea desde una perspectiva cualitativa o cuantitativa. La diferencia estará en el tipo de información que se obtiene en este proceso, mientras que las herramientas cualitativas producirán información en forma de texto, con las cuantitativas obtendremos información en forma de números o cantidades. En esta tabla pueden ver ustedes algunas técnicas y cuál es la función. Estas técnicas se deben elegir dependiendo de cuál es el método que nosotros estemos utilizando. Y por supuesto que el instrumento debe ir en consecuencia amarrado con la técnica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una entrevista como técnica, que eso es lo que nosotros hemos decidido, entonces el instrumento que nosotros vamos a utilizar es una guía de preguntas.
Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuestionario como técnica, el instrumento será la encuesta. Y aquí algunos ejemplos, así en pequeño, de diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para la recogida de la información. Tenemos acá la ficha anecdótica. Hay que ponerle siempre una identificación. En este caso dice ficha de registro de una lectura, alumno, fecha, curso, observador, tipo de lectura que realiza el estudiante, dificultades, etc. Anoten en su cuaderno en qué caso, en qué método utilizaríamos esta ficha de registro. Si usted contestó que en la investigación cualitativa, eso es correcto. Este es otro ejemplo, que es una lista de control que presenta la dicotomía sí y no. Utiliza cambios de tono de voz adecuados, sí o no. Y aquí sí tenemos que aprender a ser bien categóricos. O es sí o es no. Poco se recomienda que se escriba el a veces. Y esas situaciones que dan paso a la ambigüedad. Y estas se pueden utilizar cuando se está observando. Tenemos acá una escala de apreciación, continúa con la temática anterior, pero como es apreciativa, hoy le ponemos una escala Likert de siempre, a veces y nunca. Utiliza cambios de voz adecuados, o siempre, o a veces, o nunca. Y esto se hace a partir de la observación. También tenemos una rúbrica que se utiliza muchísimo en educación, que también tiene una escala. A veces son un poquito difíciles de elaborar, de crear, pero nos ayudan, es como muy preciso en los análisis que se van haciendo. Y por ejemplo en la investigación cuantitativa, a pesar de que esto puede producir datos numéricos porque es una escala, también nos permite hacer buenas descripciones y buenos análisis. También tenemos el cuestionario de respuesta única. ¿Había oído hablar de los web quests anteriormente? ¿Sí o no? Aquí es donde no recomendamos el a veces. Nivel de estudios y respuesta única. Y si es posible, usted le escribe acá, solo marcar una. De respuesta múltiple, señala con una X un máximo de 3 opciones. Aquí nosotros debemos ser bien claros cuando hacemos los instrumentos, porque cuando lo estamos procesando, si no hemos hecho lo correcto, vamos a tener problemas y no se puede regresar. De respuesta valorativa o de ordenación, y le dice ordene del 1 al 6 y luego le dice siendo 1 lo más importante y 6 lo menos importante. De respuesta abierta, ¿cuáles son las fases para la construcción de un cuestionario? Detalle su respuesta. Por supuesto, si es una investigación cuantitativa, después todo esto hay que categorizarlo y hay que sacar generalidades a partir de las respuestas. Y se hace un poquito complicado si la muestra es muy grande. Entonces, esa consideración se debe tomar muy presente, debe tenerla muy presente cuando usted esté diseñando su instrumento. El instrumento puede tener una mezcla de todo esto. No quiero dar la idea de que entonces el instrumento es de respuesta semiabierta. No. Usted puede mezclar perfectamente cualquiera de todos estos en función de sus categorías de análisis o de sus objetivos o de sus variables. Este es de semiabierta. ¿Ha oído hablar de la web quest anteriormente? ¿Sí o no? En caso afirmativo, podría definir, y esto a qué nos ayuda a tener más oportunidades de análisis, a poder explicar de mejor manera la variable. Pero ya les digo yo que la complicación es que cuando tenemos muestras muy grandes se hace complicado.
Ahora bien, no es necesario que categoricemos todo lo que la persona, por ejemplo, escribieron acá, o el de todas las personas. Podríamos sacar una pequeña muestra, por decirlo de alguna manera, y describir lo que las personas están diciendo. Muy bien, los invito a que puedan seguir buscando información, pero sobre todo que hagan que ese tema que ustedes ya tienen definido previamente, lo van a trabajar. Primero revisen las variables, deben estar bien seguros de que esas son precisamente variables y no son delimitaciones ni otra cosa, lo que ya hemos dicho en la clase. Y luego entonces trabajar en ir diseñando un instrumento que pueda medir cada una de esas variables. Les dejaré las indicaciones en un documento de Word o de PDF y además también en Synapsis. Así que los felicito por estar al pie del cañón, como dicen, y pues los extraño mucho verles físicamente, pero estamos haciendo todo lo posible para salir adelante con esto. Así que nos vemos. Salud.